¿Cuánto? De generación en generación. Siempre nos hacemos una pregunta y decimos, bueno, ¿quién es Amalek? Luego tenemos la respuesta pronto en la palabra del Señor, que en el mismo libro de Génesis capítulo 36 verso 12 dice que Amalek era nieto de Esaú y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y de ese concubinato ella dio a luz a Amalek, y no nació, hermanos, según el espíritu, sino según la carne. Si nosotros retrocedemos un poquito al pasado, encontramos que en el matrimonio de Abraham y Sara no habían hijos. Sara le sugirió por su vejez a que tomase una de sus siervas como una concubina para que le diese a luz un hijo. Fue así. Y el niño empezó a crecer y esta sierva empezó también a hacerla sufrir a Sara en este aspecto, y luego Dios le dio un hijo y que éste nació según el espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Ismael persigue, como es la carne, al que es del espíritu. Y tenemos ahí un tremendo conflicto, de los cuales tuvo que separar a Abraham a su primer hijo de la carne, con bastante dolor y con bastante tristeza. Y aquí ocurre lo mismo. Según entonces de este concubinato nace nada menos que Amalek, según la carne. Ahora, este es un tipo de, hermanos, de la carne en el creyente. Todo hijo que se engendra fuera de la gracia de Dios es carne solamente. Y todo lo que se engendra en la y va a pelear contra aquellos que viven en el espíritu. Es una cosa que ya lo dijimos ahí en la palabra de Dios una vez que ya lo hemos leído juntos, y dice que tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dice que Jehová va a tener. Bueno, si Jehová va a tener esta guerra, ¿para qué preocuparnos nosotros? No, Señor. Resulta que Jehová va a tener la guerra a través de nosotros. Porque si fuera así la guerra de él solo, no alabamos al Señor, ¿para qué venimos a reunirnos hoy día en la mañana? Quedémonos en casa y podemos venir cuando queramos nomás, y se termina todo. Pero no es así. Luego la palabra del Señor nos habla en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Los grandes conflictos que se están suscitando en las religiones es a causa de eso. Hay muchos hijos en la carne, y dice que los de la carne son bien prolíferos, y como que los del Espíritu no somos menos, pero como que cuesta un poquito para que la iglesia constantemente esté engendrando hijos de luz, o sea, del Espíritu Santo. Pero el conflicto de Amalek, con lo que hemos leído nosotros, tenemos aquí el primer conflicto, que no está bajo la gracia, sino que bajo, ¿qué cosa? La ley. Este conflicto. Pero el conflicto que tiene el creyente está bajo la gracia. Esa es en lo otro la diferencia. Uno bajo la ley, el otro bajo la gracia. Y yo le pregunto, los que están bajo la gracia no están desposeídos de la armadura de Dios. Dios dijo bien claro, vestido de toda armadura de Dios para que podáis resistir al diablo y luchar también consigo mismo con las intenciones que a veces tiene la carne y que solamente la gracia de Dios puede hacerlo. Por eso es que bajo la gracia
el Espíritu siempre tendrá la victoria sobre la carne a favor del creyente, a favor suyo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué cosa? Dice que es bien claro, porque la ley del Espíritu, ¿quién es quien libra al hombre del pecado y la muerte? No es el esfuerzo mío. Digo yo, no, Señor, no quiero hoy día. Es como aquel que un día dijo, bueno, yo les voy a probar que no me voy a embriagar. Paso por todas las cantinas, creo, le digo, ¿tomar? No, no quiero tomar. Bueno, ando varios días así, y luego apareció borracho. Bueno, ¿y por qué lo hice? Bueno, celebré, dijo lo que dije, no. Él se dio la voluntad de mostrar que podía hacer, pero cayó sobre lo mismo, en lo cual él, hermano, tenía todavía consigo mismo. Y eso es lo que el Evangelio es clarísimo. Si no hay Espíritu Santo, la vida de Cristo no va a estar en nosotros. Tendremos siempre el olor que daba, que Marta o María dijo, ¡Ide, Señor! Pero cuando está el Espíritu de vida en nosotros, la vida de Cristo está en nuestras conversaciones, en nuestro vivir, en nuestro caminar. Y luego la gente por ahí se está dando cuenta ya que hay una vida diferente en nosotros. Luego tenemos acá, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Romanos capítulo 8, versos 2 al 4. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17. Ustedes pueden tomar nota de esos versos y luego lo leen en casa. Pero también quiero decir, hermano, que esto se está imprentando ya en Santiago y vamos a enviar para que ustedes lo tengan y puedan vivir esa vida victoriosa. Luego, cuando el creyente actúa, y esto es terriblemente, hermano, no lo hagan nunca. Cuando el creyente actúa independientemente de Dios o en desobediencia a la voluntad divina, Amalek, que es la carne, gana fácilmente la victoria sobre nosotros. Para mí me espanta cuando escucho por ahí, o sea, mañana comenzamos una campaña de avivamiento. Yo digo, esa campaña de avivamiento no tiene ningún fin, porque hay que prepararse antes, con oración, ayuno, con reconciliaciones, con estrecharse más. Entonces no tienen una brecha por donde el enemigo entra, no es que estamos saturados del Espíritu Santo. Entonces una campaña de avivamiento tiene éxito y se ven los frutos de esos sacrificios que han hecho, pero en bien de todos. Ahora, pero esta victoria el creyente lo alcanza solamente cuando él anda en el Espíritu. Entonces, si vivimos en el Espíritu, andemos también, ¿qué cosa? En el Espíritu. Eso lo dice. Cuando el creyente, ya le dijimos, actúa independientemente, siempre va a ser derrotado. Lo leemos en el libro de Números, capítulo 14. Número 14, verso 42 al 45. Tome nota, número 14, verso 42 al 45. ¿Qué dice el verso 42? No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuantos habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron a subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés
no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron, los derrotaron, los persiguieron, dice, hasta Horma. ¿Qué pasa? Actuaron como independientemente de la voluntad de Dios. Eso se llama desobediencia. ¿Qué trajo consigo eso? Dolor, tristeza. Y Dios, hermanos, tiene una manera y la ha dejado establecida en la palabra de Dios para que nosotros podamos tener la historia constantemente sobre esto que dice: Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Al igual que Saúl, nosotros estamos inclinados a favorecer la carne. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Dice, y tomó vivo a Agag, 1 Samuel capítulo 15, versos 8 al 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué pasó? Saúl se muestra inclinado a favorecer, ¿qué cosa? La carne. Era el rey de Israel. Pero al tomar esta actitud, ya no iba a haber una defensa para sostener al pueblo unido, victorioso, bajo la ley, porque este rey tomó determinaciones por su cuenta. Ahora, su reinado tiene término de ese momento. En Romanos capítulo 7, verso 18, dice el apóstol Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, entre paréntesis, es la carne. ¿Se fijan? ¿Qué sucede? Dice que habían dos cosas. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, que la carne se interponía. Él quería hacer el bien, pero había otro poder. Esta es la primera vez que Israel se halla en presencia de un enemigo, lo que leímos acerca de Amalek. Hasta aquí Jehová había combatido por ellos, como lo hemos visto en el capítulo 14 de el Éxodo. Jehová dice: peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el ejército que viene para destruirlo antes que pasen el Mar Rojo, ellos se inquietan. Vienen nada menos que los egipcios. Y cuando ellos se encuentran así, van donde Moisés. Pero Moisés, Dios le dijo: que usted se inquieta, aquí usted no hace nada. Esta vez Jehová va a pelear por nosotros. Le abre camino ahí en el mar, atraviesan al otro lado, luego el ejército, al unirse a las aguas, perecen en ese momento ante los ojos de ellos mismos. Ahora, hermanos, en cambio, en el capítulo 16 dice que no hace lo mismo Dios. Ahora es: escogíos. ¿Qué cosa? Varones. Y ahora él no iba a pelear, no iban a estar ellos quietos, tranquilos. No, ahora, escogíos varones. Desde ahora Jehová combatirá en Israel, pero va a combatir a través de ¿quiénes? De aquellos que él ha escogido. Por eso que ya hay una elección: escogíos varones.
Cuando pasaron el Mar Rojo no hubo elección, sino que ¿en qué? Yo voy a pelear. Esa es la diferencia. Y la otra ahora acá es escoger. Jehová combatirá en Israel. Sabemos que hay una diferencia inmensa entre los combates de Cristo por nosotros y los combates del Espíritu Santo en nosotros. Lo primero han terminado ya, gracias a Dios. La victoria ha sido adquirida, asegurándonos una paz gloriosa y eterna. Son dos cosas importantísimas. Es verdad que Cristo nos entrega, hermanos, una victoria tremenda obtenida. Esa victoria debe ser nuestra, pero ¿cuándo? Cuando somos llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. De lo contrario, vamos a caer en cualquier momento. Esa es la bendición de la cual usted está gozando, hermano, hermana, joven, niño. Estos niños pequeños que han recibido el Espíritu Santo, ellos no se imaginan todavía lo que realmente han recibido de parte de nuestro Dios. Vamos hablando un poco más. Pero lo último, continúa hasta el día de hoy, porque dice que ¿quién iba a pelear? Jehová, dice, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto último continúa. Quiero decir, hermanos, que hay dos poderes que todavía están actuando en nosotros. Y tenemos que cuidarnos de aquello. El Evangelio no es solamente, hermano, hablar de cositas bonitas. No, yo sé que el Evangelio todo es bonito, pero también tenemos que hablar de otras realidades. Cuando vamos a la calle, nosotros le presentamos a Cristo a la gente amoroso, bueno, salvador, y es justo. Pero cuando llegan aquí adentro, ya le presentamos quién es ese Cristo. Le mostramos que es amoroso, pero también que es fuego consumidor. Y empezamos a mostrar la otra parte de ese Dios. Algunos se espantan, ¡pam!, y escapan. Porque su Dios es pagano, jamás le han dicho eso, y no se lo van a decir nunca. Y los que lo adoran y los que los predican tampoco se lo van a decir. Faraón y Amalek representan dos poderes o influencias diferentes. Faraón es la figura en la que se opone a la salida de Israel, ¿sí?, de Egipto. Entonces, de la esclavitud de Egipto. Yo le pregunto a usted, cuando usted toma su decisión para servir al Señor, no se opone. Se opone el esposo, se opone la familia, se opone el amigo, todos se oponen cuando va a salir de ahí. Dicen, no, te vas a volver tonto, esa gente. Bueno, todo el mundo se opone, no quiere. Amalek, o sea, Egipto no quiere soltar. Dice que algunos dicen, mira, fíjate, vas a perder a tus mejores amigos por entrar a ese lugar. Y uno empieza a dar la cuenta, claro, si un sonso lo va a aceptar y dice, voy a perder mi amistad. No sale. Y eso es lo que pasa. El diablo nos esclaviza, no nos deja salir. Dios nos saca afuera, pero viene en persecución. Ahora, ¿qué pasa? Mientras que Amalek representa los obstáculos que se ponen en el camino hacia Dios, aquí es en el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que Amalek se pone delante de ellos y no los deja caminar. ¿Por qué se opone? Precisamente porque sabe Amalek, la carne, que ellos tienen promesa de Dios a través dada a Abraham para que ellos tomen posesión de la tierra que iba a fluir leche y miel. Esas bendiciones en las que el diablo no quiere que usted las tome. Por eso es que tenemos tantos cristianos vencidos, derrotados por ahí. Dice, yo fui a la iglesia, voy a decir, esto no me gustó, no es verdad. Le gustó mucho, pero no le gustó lo que se predica y se enseña, esa es la diferencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, hermanos, la cosa está bien clara. El enemigo se opone. Faraón se servía de las cosas de Egipto para impedir a Israel que sirviese a Dios. La semana pasada una esposa muy triste me dice, ¿sabe que tengo un problema? Y yo le digo, ¿cuál es? Del momento que mi esposo se propuso servir a Dios, acompañar a los hermanos en el trabajo, el jefe le hizo la guerra. Y fíjense cómo se la hizo.
ahora no participa con nosotros cuando salimos, no vas con nosotros el día sábado. Se fija, Egipto, ¿qué quiere? No lo quiere soltar. Le empezaron a hacer la guerra inmediatamente. Y ella me dice, ¿sabe cómo sufre? Y yo le digo, bueno, eso es parte de la salida de Egipto para todos nosotros. Si todos nosotros nos encontramos un día rodeados de amigos, ¿cierto? Y que cuando supieron que íbamos a dar este paso tan importante, muchos de ellos obstaculizaron, ¿qué cosa? Esta salida. Eso es lo que nosotros vemos. Ahora, Satanás se sirve también de este presente siglo malo. ¿Con qué propósito? Dice, contra el pueblo de Dios, en Gálatas capítulo 1, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nosotros, o sea, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué es lo que hace? Se da por nosotros para librarnos del pecado, para librarnos de este siglo, ¿qué cosa? Malo. Este siglo, el cual nos toca a nosotros vivir, es así el siglo peor que hay en la historia. Nunca ha habido una degeneración más grande que en estos tiempos. Nunca han habido vicios tan grandes. Nunca se imaginó que el mundo iba a ser envuelto en este asunto de la cocaína y cuantas otras cosas que hay. Dice que el mundo está, atado con eso. Y hoy se comercia por todo el mundo a pesar de los obstáculos que le ponen, pero igual. Llega a todo la gente rica, la gente pobre, llega a todo. ¿Y sabe cómo lo hacen ellos para a usted atraerlo? La primera porción se la regalan. Y entonces a uno le gusta. Y luego va a pedirle, se le regala a otro, le dice, no, ahora tenemos que vendértela. La primera es regalar, la segunda se vende. Entonces, para seguir adquiriendo eso, el joven ya le roba dinero a los padres, o por ahí asalta a alguien, o hace cualquier cosa con tal de obtener la droga que él necesita. Por eso que estamos viviendo en un mundo de desastre, un mundo que no hay seguridad para nadie, y eso es lo que lo estamos viviendo, lo estamos viendo en todos los países. Esa es una de las cosas, amado en el Señor, del cual tenemos que conocer, tenemos que saber quién es nuestro adversario, quién es nuestro enemigo, quién es el que está cerca de nosotros, porque si lo desconocemos, nos ataca sin darnos cuenta. Eso es bueno. Ahora, Amalek, entonces, es un prototipo de qué cosa? De la carne. Era el nieto de Saúl, quien antes prefirió un potaje de lentejas que el derecho de primogenitura. Él fue el primero que se puso al avance de los israelitas después de su bautismo en la nube y en el mar. Además sabemos que Saúl fue desechado, despojado del reino de Israel por no haber destruido a la amalecita. Una amalecita, fíjese, por no haberlo destruido. Y ¿sabe usted que Saúl murió a mano de una amalecita? Dice que Amán, el que iba a destruir a todo Israel en el libro de Esther, era amalecita. El último amalecita que se hace mención en la Escritura, Esther capítulo 3 verso 1, era una amalecita. ¿Y quién es el que mata al creyente? Es una amalecita. La carne mata, destruye. Entonces, ninguna amalecita, dice la Escritura, ninguna amalecita podía entrar en la congregación de Jehová. Y por fin, en el capítulo que estamos meditando, Jehová declara que siempre habrá guerra contra Amalek. O sea, no es bueno que una amalecita, o sea, vamos a decir, la carne, entre ¿a dónde? A la congregación de Dios. Por eso que no es bueno que vivamos en la carne. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para lograr, hermanos, primero recibir el Espíritu Santo y luego vivir en el Espíritu Santo, que es lo único que nos dará la victoria.
¿Usted cree que por qué hay tantos escándalos dentro de las mismas congregaciones? ¿Por qué ocurren tantas cosas? Precisamente por eso. Porque nunca le advirtieron al joven que el amalecita estaba ahí adentro. Al anciano, a la señorita, a todos no se le advirtió eso. Pero nosotros no queremos correr riesgos más. Queremos advertirle ahora y siempre de cuidarnos de quién. Del amalecita. Gloria al Señor. Amén. Luego en Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrará la memoria de Amalec de debajo del cielo. No olvides. El combate no empezó para Israel hasta que se halló en plena posición de la redención, y después de haber comido la vianda espiritual y bebido de la bebida espiritual. Y esto lo tenemos en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 4. Hasta que Israel no se halló ante Amalec, nada tuvo que hacer. Hay a veces grupos que se inician y que tienen un inicio muy bonito. Me dicen: ay, hermano, estamos gozando en el Señor. Pasan 2 meses, 3 meses, siguen usando 4, 5, 10 meses. De repente, ¡pah! ¿Qué pasó? Ay, no sabe lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Amalec hizo su aparición. Y aquí dice bien claro: mientras que Amalec no aparece, ellos no tenían ninguna preocupación. Nada tuvo que hacer. No fueron los israelitas quienes lucharon contra Faraón y destruyeron las fortalezas de Egipto, rompiendo las cadenas de su esclavitud. No fueron ellos quienes partieron el Mar Rojo, hundiendo en sus aguas al Faraón y a todos sus ejércitos. No fueron ellos tampoco quienes hicieron descender el pan del cielo o manar el agua de la peña. Nada de esto hicieron, ni podían hacer alguna de estas cosas. Mas ahora son llamados a pelear contra Amalec. Jehová había combatido para ellos, mas ahora el combate en ellos y por ellos. O sea que ahora hay un combate fuerte. Nosotros tenemos que estar vigilando continuamente la iglesia, trabajo que le va a ser un poco duro a nuestro hermano Simón. Pero yo he conversado con algunos ancianos aquí. Yo le digo: hay un joven aquí al frente, pero los viejos apoyémoslo. Apoyémosle, estemos al lado de él. Hay una experiencia más larga y sintiéndose apoyados por los viejos. Entonces la cosa marcha. Allá en Chile falleció uno de nuestros pastores muy queridos, menos para mí fue muy querido, fue muy amigo, y fuimos con él que vinimos a predicar por estos lugares al comienzo, hace 20 años ya. Era el pastor Juan Barría. Su hijo quedó al frente de la iglesia, pero cuando el hijo vino, no los propusimos nosotros como tal para que quedara al frente. Tomamos el testimonio de la asamblea. ¿Y sabe quiénes se pusieron en pie? Todos los viejos se pusieron en pie y le dieron su apoyo. Hoy día es un predicador floreciente, muy joven, tiene 29 años, 28, 29 años, muy floreciente, está avanzando y arrasando Rancagua, ya tiene como 25 lugares ya de encendiendo ahí, fuego tiene. Pero gracias a qué? Al apoyo que le dieron, ¿quiénes? Los viejos. ¿No es que los viejos no estamos de más en la iglesia, hermano Flores? Hermano Segundo, hermano José,
No es que tenemos algo que hacer dentro de la iglesia, ¿lo siento? Y me gusta, hoy día estaba vigilando y descubrió algo malo por ahí, inmediatamente lo declaro. Eso es bueno. Entonces, los viejos, adelante, apoyémosle, démosle nuestro respaldo. ¿Por qué razón? Porque nuestro tiempo se nos va terminando. ¿Verdad? ¿Y por qué no dejar a un joven fuerte ahí en la verdad, dándole también nuestra diestra? Eso es bueno y va a ser un gran orgullo para nuestro hermano Segundo tener un varón aquí al frente ya trabajando para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Ahora mira un poquito. Así es también la iglesia de Dios. Las victorias sobre las cuales se fundan su paz, su felicidad eterna, han sido ganadas combatiendo uno solo. Y ese que combatió uno solo se llama Cristo. Todo eso viene, la paz, la felicidad viene a través de Cristo. Pero para que esa paz, esa felicidad esté, hermano, estable en nosotros, tenemos que estar atentos. Porque a veces Amalek aparece en nosotros mismos también. Tenemos que cuidarnos para que la iglesia, hermano, sea un lugar de atracción. Y yo pienso que donde está Cristo será siempre un lugar de atracción. La presencia de Dios atrae. Y yo quiero decirle que eso está escrito en Marcos capítulo 2. Nosotros nos encontramos en el verso 1.